Diseño factorial 2 a la k. El uso del diseño factorial 2 a la k es frecuente en experimentos donde intervienen varios factores cuando es necesario estudiar el conjunto de estos sobre una respuesta. Los niveles que se manejan pueden ser cuantitativos, como dos valores de temperatura, de presión o de tiempo, o pueden ser cualitativos, como dos máquinas o dos operadores. El diseño más simple es el 2 a la 2, dos factores, A y B, cada uno con dos niveles. Se denotan los niveles bajo y alto de los factores A y B por los signos menos y más, llamándose la notación geométrica del diseño. Los efectos de diseño de interés en el diseño 2 a la k son los efectos principales de A y B y la interacción de dos factores AB, sea que las letras 1, A, B y AB representen también los totales de todas las n observaciones tomadas en estos puntos del diseño. Obsérvese que el diseño puede representarse geométricamente como un cuadrado en el que las 2 a la 2 es igual a 4 combinaciones de los tratamientos, que forman los vértices del cuadrado. Es sencillo estimar los efectos de estos factores. Para estimar el efecto principal de A, se sacaría el promedio de las observaciones de la parte derecha del cuadrado, donde A está en el nivel alto, y se le restaría el promedio de las observaciones de la parte izquierda del cuadrado, donde A está en el nivel bajo. De manera similar, el efecto principal de B se encuentra sacando el promedio de las observaciones de la parte superior del cuadrado, donde B está en el nivel alto, y restando el promedio de las observaciones de la parte inferior del cuadrado, donde B está en el nivel bajo. Por último, la interacción AB se estima sacando la diferencia de los promedios de las diagonales de la figura. Interpretación de la figura geométrica. Los encabezados de las columnas de la tabla son los efectos de A y B. La interacción AB representa el total. Los títulos de los renglones son las combinaciones de tratamientos. Los contrastes se usan para calcular tanto las estimaciones de los efectos como las sumas de cuadrados de A, B y su interacción. Las siguientes son las fórmulas. En un artículo de AT&T Technical Journal se describe la aplicación de diseños factoriales con dos niveles en la fabricación de circuitos integrados. Un paso básico en esta industria es hacer crecer una capa epitaxial sobre obleas de silicio polidas. Las obleas se montan en un susceptor que se coloca en el interior de un recipiente con forma de campana. Se introducen vapores químicos por medio de boquillas localizadas cerca de la parte superior de la campana. El susceptor se hace girar y se aplica calor. Estas condiciones se mantienen hasta que la capa epitaxial tiene el espesor suficiente. A continuación, el problema nos muestra esta tabla, donde tenemos la combinación de tratamientos, factores de diseño y el espesor. Solución. En la tabla interior se presentan los resultados de un diseño factorial 2 a la 2 con n igual a 4 réplicas, usando los factores A igual a tiempo de deposición y B razón de flujo del arsénico. Los dos niveles del tiempo de deposición son menos igual a corto y más igual a largo, y los dos niveles de la razón de flujo del arsénico son menos igual al 55% y más igual al 59%. Las estimaciones numéricas de los efectos indican que el efecto del tiempo de deposición es grande y que tiene una dirección positiva. El incremento del tiempo de deposición aumenta el espesor. La importancia de estos efectos puede confirmarse con el análisis de varianza. Las sumas de cuadrados de A, B y AB se calculan de la siguiente manera. SS de A es igual a A más AB menos B menos 1, todo esto al cuadrado sobre las 16 observaciones. El modelo de mínimos cuadrados se obtiene de la siguiente manera. Y es igual al promedio de las 16 observaciones más el contraste de A sobre 2 de x1 más el contraste de B sobre 2 por x2 más el contraste de AB sobre 2 por x3. Ejercicio. Obtén el modelo lineal del problema anterior. Como ya sabemos ahora cómo sacar el modelo lineal, solamente tenemos que conocer el contraste de A, contraste de B y el contraste de AB, pero en este caso la única variable activa va a ser el tiempo de disposición, o sea, de nuestro factor A.
Es por ello que nuestra ecuación va a quedar como y es igual a 14.389 más 0.836 sobre 2 por x1, donde x1 es el tiempo de deposición. Diseño factorial 2 a la k mayor o igual a 3. Este diseño es un diseño factorial 2 a la 3 y tiene 8 combinaciones de tratamientos. Este diseño permite estimar 3 efectos principales A, B y C, junto con 3 interacciones de 2 factores AB, AC y BC, y una interacción de 3 factores ABC. Los contrastes se pueden calcular con la tabla de al lado, pues en esta tabla se ubican los signos algebraicos para calcular estos efectos. Existe otra manera de poder calcular los efectos y la suma de cuadrados. El efecto es igual al contraste sobre n por 2 a la k-1 y la suma de cuadrados es igual al contraste al cuadrado sobre n por 2 a la k. El error estándar de los efectos, que es un método para juzgar la significación de los efectos, es igual a la raíz de 1 sobre n por 2 a la k-2 por la desviación al cuadrado. Considérese el experimento de la rugosidad superficial descrito en el problema anterior. Se trata de un diseño factorial 2 a la 3 con los factores de rapidez de alimentación A, profundidad del corte B y ángulo de herramienta C, con n igual a 2 réplicas. En la siguiente tabla se presentan los datos observados de la rugosidad superficial. Sacando los contrastes y los efectos, podemos decir que el examen de la magnitud de los efectos revela la claridad que la rapidez de alimentación del factor A es dominante, seguido por la profundidad del corte B y la interacción de AB. Y por último, tenemos el análisis de la varianza, que confirma la interpretación de las estimaciones de los efectos. El error del efecto para el experimento de la rugosidad superficial se encuentra que la desviación es igual a 2.4375, entonces el error estándar de cada efecto es de 0.78. Y por último tenemos la fraccionada del diseño 2 a la k. Es un diseño fraccionado en el cual los investigadores solo realizan un subconjunto seleccionado o fracción de las corridas experimentales incluidas en el diseño factorial completo. Los diseños factoriales fraccionados son una opción adecuada cuando los recursos son limitados o el número de factores incluidos en el diseño es grande, porque utilizan menos corridas que los diseños factoriales completos.